Hola, buenos días. Le vamos a presentar la actividad sobre un análisis documental sobre Mind Plane, el cual es hecho por mi compañero Max, mi compañera Citlali y por su servidor, José. Empezaré explicando un poco sobre cada episodio y cómo se va abordando para dar un poco más de contexto de lo que vimos. El episodio 1 su nombre es Recuerdos. Este habla un poco sobre la mente y cómo la mente se cree que es como si fuera una cámara de video. Que todo lo que vemos lo vamos a recordar en un futuro a largo plazo. Y no pasa. Lo que pasa es que la mente empieza a tener una distorsión de los recuerdos y hace que creamos un recuerdo falso o una reestructuración de ese recuerdo, haciendo creer que, digamos, vimos algo hace unos 3 4 años y dentro de 4 años, cuando lo queremos recordar, hay como un cambio en ese recuerdo. Pero nosotros estamos como muy seguros de que así pasó. Y cuando viene otro rato dice, no es que no pasa así. Hay un cambio en eso. En el episodio 2 se llama, se llama Sueños. El de Sueños habla mucho sobre el sueño REM y de cómo esta mala higiene del sueño que llegamos a tener como personas puede afectar en la parte cognitiva del cerebro, haciendo que tengamos que igualmente a largo plazo tengamos como, llegan a llegar como enfermedades, como esto del insomnio, cómo puede afectar en la mente, en la memoria, en no recordar cosas, y a largo plazo se puede crear una patología. En el episodio 3 habla sobre la ansiedad y esto hablando un poco más de la evolución de cómo han habido de ciertos trastornos de ansiedad ciertos trastornos de ansiedad. Habla de cómo hay este miedo de a las personas o cómo es más recurrente ahorita lo de la ansiedad, el, y cómo puede afectar un TEA, un trastorno, también puede ser varios TOC, con ansiedad que te da el TOC y cosas así. Luego está la parte del episodio 4. El episodio 4 habla sobre la mente y cómo ayuda la meditación, el mindfulness, en nosotros como un autorregulante en todo lo antes pasado. O sea, de hablar sobre cómo meditar, tener como ciertas técnicas de regulación emocional pueden ayudar a una persona como a estar en calma, estar tranquilo y dar todo eso que no afecte tanto todo el entorno en el entorno. En el video 5 habla sobre los alucinógenos, cómo en una parte terapéutica puede afectar mucho estar en sustancias alucinógenas, como puede llegar a generar en la persona. Hablamos de la parte del LSD y de la psicovila, que hablaba de la parte de la afectación en el cerebro y cómo puede esto llegar a generarse adicciones, uno llega a estudiar una tolerancia, y hasta llegar al aumentado que es el craving, y una dependencia por esto, y cómo puede afectar en la parte terapéutica de la persona, porque muchas veces como si no estás consciente del consumo y te estás consumiendo psicofármacos, hay una parte de un choque que esto puede afectar y puede llegar también hasta intoxicaciones. Ok, yo les voy a hablar un poquito de las estructuras cerebrales que se ven involucradas dentro de estas cuestiones, como por ejemplo la atención, cómo se ve el cerebro cuando está con psicodélicos, cómo es cuestiones con el mindfulness, la memoria. Dentro de todo el cerebro se ven cuestiones como, para empezar, en la memoria, cuestiones como la corteza prefrontal. ¿Esta de qué se basa? La corteza prefrontal, para empezar, se va basada más que nada en la toma de decisiones, en el pensamiento ejecutivo. Entonces, en varios videos se toma en cuenta mucho esta de la parte de la corteza prefrontal porque ayuda mucho a la modulación incluso de las emociones. Otra cosa también que se ve involucrada es el hipocampo. El hipocampo realmente su función es cuestiones como el autorreflejo. Por ejemplo, cuando las cuestiones de psicodélicos en el capítulo 5, pues esta parte del cerebro serían las que se vería afectada. También cuestiones como la rumiación,
la disociación emocional, por ejemplo, o la divulgación mental. También el hipocampo está muy ligada a cuestiones como la amígdala. La amígdala lo que regula es cuestiones como el miedo, la lucha y huida. Entonces, cuando por ejemplo, se llega a consolidar cuestiones como la parte emocional, entra dentro de todos estos factores la amígdala como uno de los factores principales. De ahí nos iríamos con cuestiones como los neurotransmisores, que serían los principales o los claves dentro del cerebro. Y obviamente la serotonina es de las cuestiones más primordiales que se ven involucradas, porque la serotonina ya sabemos que regula cuestiones como el ánimo, regula las cuestiones cognitivas. De sus principales objetivos son, por ejemplo, esta se ve afectada, por ejemplo, con cuestiones de los psicodélicos. Entonces está muy de la mano cuestiones de los neurotransmisores, porque bueno, ya sabemos que hace un viaje al cerebro y es donde se ve afectado. También cuestiones como la dopamina son las que se ven involucradas dentro de los neurotransmisores, la dopamina sabemos que es el estado de recompensa, de la motivación o del aprendizaje. Entonces también va de la mano y ligado con el GABA y el glutamato, que son neurotransmisores encargados de la excitación y el esfuerzo. Entonces, ya sea que se pueden ver, o por ejemplo con el GABA puede llegar a causar alteraciones, se pueden llegar a ver cuestiones como, en vez de ser tranquilizante, se pueda llegar a volver como un sedante, y viceversa con el glutamato, cuando en vez de ser como un impulso normal, empieza ya a provocar cuestiones como la ansiedad. Entonces sí se ven como ya va ligado también con cuestiones del cortisol. Entonces esas son las áreas del cerebro que se pueden llegar a ver involucradas con cuestiones a todo lo que se llegó a ver dentro de los 5 capítulos de la serie. Y bueno, los psicofármacos los, o las drogas que se mencionan en los capítulos son LSD, cannabis y algunos medicamentos que se usan para tratar la depresión y la ansiedad. Y es un mecanismo de acción, por ejemplo, en los psicodélicos como LSD, interviene la parte de la serotonina y modificando el pensamiento y su conciencia. Y las alteraciones que puede tener son falta de atención, y sensibilidad, irritabilidad, pérdida también de la memoria. Y los riesgos pues justamente es que pues se puede volver una adicción. También entra la tolerancia Y como último punto queremos tocar la parte de más un criterio de cómo nosotros como psicólogos podemos llegar a cómo estos temas como psicólogos nos pueden ayudar. Siento que la parte, no vamos a mentir, que la parte que más nos ayuda es la parte del cómo nosotros como psicólogos entramos en esta parte de las adicciones y no llegar a que el paciente digamos a psicoeducarlo, sobre todo esto de cómo afecta tanto los alucinógenos, los psicofármacos y todo esto, y cómo en nosotros hace un cambio, si es el paciente cambiar, con toda esa educación de qué hace cada psicofármaco que toma, qué hace los alucinógenos que pasa en él cuando los toma, cómo le puede afectar en un largo plazo, corto plazo. De mi parte, por ejemplo, en ese análisis psicológico, dentro de todas las actividades que nos han estado dejando, creo que me ha quedado muy claro que justamente no solamente hay afectación psicológica, sino que también hay una alteración en el cerebro, que hay que tomar mucho en cuenta cuestiones físicas, no solamente psicológicas o ambientales,
Estas son cuestiones muy importantes. Como psicólogo considero que deberíamos empezar a estudiar mucho sobre el tema para posteriormente poder psicoeducar, porque hay muchas personas que lamentablemente son un poco ignorantes con respecto a ciertos temas, y que creo que lo principal es nosotros prepararnos para poder informar a las personas. También la prevención de recaídas o los signos que son de alerta al momento de consumos o de otras situaciones como la atención, la memoria, el aprendizaje, son cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente como decía ambiental, sino también qué pasa en el cerebro, qué sucede en el cuerpo y qué pasa ya de manera conductual. Toda esta parte psicobiosocial. Sí, biopsicosocial, ajá. Y bueno, de mi parte creo que es importante también trabajar en conjunto con algún psiquiatra, justamente para tener un buen tratamiento y una buena intervención, y conocer creo que las consecuencias o los efectos que puede tener también el paciente debido a los psicofármacos, y también que pues si cuenta con alguna red de apoyo. Pues sería todo. Gracias. Gracias.